gracias por estar aquí en esta tarde fría. Nos reunimos aquí para hablar de lo nuestro, ¿no? Para hablar de libros. Precisamente así se titula el ciclo que hoy inauguramos, hablando de libros, que es una actividad que organiza la Sociedad Menéndez Pelayo y va a consistir en la presentación de 3 libros, este que hoy nos ocupa, del que voy a hablar en una pequeña presentación a continuación. Después va a haber el día 14 Isabel Tejerina y Juan Manuel Freire van a presentar un libro de Isabel Tejerina, es un ensayo, un libro de libros, digamos, que es muy interesante. Y tenemos también aquí a la persona que va a presentar su primera novela, que esperemos que sea la primera de muchas más, que les recomiendo desde ya, que es una novela policíaca muy interesante. Él es Pablo Alaña y bueno, pues yo creo es la duda eterna, ¿no, Pablo? La sospecha eterna, desde luego, después de haberme leído tengo mucho de esto. Bueno, y está ambientada en Santander y en Comillas, y protagonizada por una abogada. Y bueno, yo no os voy a decir más porque así la leen ustedes. Hoy, la verdad es que yo tengo que dar siempre las gracias a la Biblioteca Central, a Alberto, que aunque está ahí siempre entre bambalinas, es una persona que nos ayuda mucho en las actividades, y doy las gracias a la Biblioteca Central y al Ayuntamiento y a la Vicepresidencia del Gobierno de Cantabria, que apoyan a la sociedad en sus actividades. Aprovecho también para dar las gracias al presidente de la Sociedad Menéndez Pelayo, el profesor Borja Rodríguez, que hoy nos acompaña y que es la persona que se dedica el día entero a trabajar en pro de la sociedad de manera totalmente altruista, algo que en los tiempos que corren pues no suele ser muy frecuente. Y ya de paso que estoy aquí voy a contar muy brevemente que la Sociedad Menéndez Pelayo empezamos a trabajar, bueno, estaba en 1918, ahí empezamos nuestra andadura como sociedad para administrar los derechos de autor de la obra de don Marcelino Menéndez Pelayo. Y pues nuestra misión, nuestro trabajo es fomentar la cultura, la literatura, la historia, pero no solamente en el estudio del pasado, sino también en lo que nos compete hoy, que es el estudio de la literatura presente, ¿no? Y la difusión de la literatura presente. En este sentido, estamos aquí hoy para hablar del libro Prototipos de María Toca y también de las obras anteriores que ha escrito María, a las cuales me voy a referir. Y el acto va a ser un acto muy sencillo. Yo primero voy a hacer una breve interpretación literaria, porque a fin de cuentas no me he presentado, pero me llamo Raquel Gutiérrez Sebastián, para los que no me conozcáis, y soy filóloga y profesora de la Universidad de Cantabria. Entonces mi enfoque siempre es la literatura, las referencias literarias, la narratología y todo eso, como he vivido yo como lectora y como crítica literaria, pues el libro de María, que les adelanto ya que me ha gustado mucho. La primera novela de María Toca que leí, El viaje a los 100 universos, que publicó en 2015, la leí por gentileza de María y no dejo nunca de agradecérselo. Es una historia de una mujer que nace en una aldea del norte de España, que se va a una ciudad de provincias, sale al mundo con curiosidad, con muchas ganas de libertad también. Y es una recreación libre de lo que llamamos los filólogos el Bildungs Roman, o la novela de aprendizaje. Y también en esta novela he visto algunos elementos que después se han repetido en esta novela que hoy nos ocupa, Prototipos. Algunos de los personajes que integran la que hoy nos ocupa me recuerdan a personajes galdosianos, a personajes de Pío Baroja, a personajes de Almudena Grandes. Yo creo que es un pequeño Macondo, que es Villamar, una ciudad de provincias, de la que después María nos puede hablar, y es la creación de un mundo. Su segunda obra son Celosos los dioses, de 2017. Tiene como telón de fondo la ciudad de Santiago de Compostela y gira en torno al sentimiento de pérdida. Fue una obra premiada con el primer premio de novela Ateneo Cultural de Onda en Castellón
y que fue un galardón que, según ha confesado María en algunas entrevistas, pues reafirmó en ella un deseo de continuar una labor literaria que yo creo que siempre ha tenido ella presente en su vida. También María ha publicado cuentos, editados en antologías colectivas, algunos de ellos galardonados, es articulista, lo que voy a llamar yo investigadora independiente, es decir, una persona que continuamente lee, escribe, una curiosidad intelectual infatigable, y si ustedes no conocen su revista digital, La Pajarera Magazine, pues se la recomiendo porque ella trabaja mucho y publica, y mantener una revista digital tanto tiempo es un gran esfuerzo. María es una mujer que, como ella explica, se alimenta y se vuelca en la escritura. Ha creado en esta novela una obra de protagonismo coral en la que varios personajes que están excelentemente dibujados, creo que esto es un elemento destacable de la obra, pues se enfrentan a un duro destino que corresponde también con los destinos duros que viven muchas personas en nuestro tiempo, ¿no? Es una novela coral en la mejor tradición de las novelas corales, como El Ruedo Ibérico de Valle Inclán, El Manhattan Transfer de John Dos Passos o La Colmena de Cela. Pero es también una novela de caracteres y una novela, creo yo, de denuncia social. Después los vicios de una sociedad provinciana, banal, movida por el dinero y el éxito a corto plazo. Los vicios de las viejas y rancias familias de las pequeñas ciudades provincianas. Los nuevos ricos, quienes pretenden el triunfo rápido basado en el cuerpo. Las miserias que se esconden tras las portaladas de las grandes casas. El paso del tiempo sobre los cuerpos y las almas. La brutalidad, los cambios de fortuna, el hambre, el sexo, la compraventa del cuerpo. Son temas que están en esta novela, junto con una mejora con el latido de la preocupación social, que creo que está ahí. Y por eso me ha recordado también a las novelas de Chirves, a las novelas de Marta Sanz, como había dicho, a las novelas de Almudena, por citar algunos ejemplos. Muy interesante es el modo de contar. El modo de contar se despliegan unos capítulos. Cada capítulo está protagonizado por un personaje, pero luego estos personajes entrecruzan sus vidas: Ana Serrano, Rosario, Lamontier, Marcial de la Reguera, etc. Son figuras trazadas con mano maestra por María, son personalidades literarias que nos prenden. Yo es que cogí la novela y no he podido dejarla, ¿no? La acción narrativa está contada desde cada uno de ellos, y la ciudad de provincias está contada y relatada también como la viven los personajes. Los hilos de la trama se cruzan en un relato que creo que es como caleidoscópico, que traza la vida de unos perdedores, de los desheredados y desheredadas de la fortuna, de personas que luchan con los pocos alientos que les quedan en sus almas atormentadas por salir adelante. El conflicto, tan antiguo como la propia literatura, ese conflicto del hombre con su medio, esa barogiana lucha por la vida, pues está en esta novela muy, muy presente. Las palabras que acabo de decir, que pueden ser escuchadas por ustedes como un comentario libresco, académico o literario, pues han sido escritas para que ustedes comprendan que la novela me ha gustado mucho. La novela me ha aprendido, me parece que sus técnicas narrativas, el monólogo interior, el estilo libre, los distintos registros lingüísticos que tienen los personajes, cómo se entrecruzan los caracteres, cómo se va dosificando la materia narrada, pues son muy, muy interesantes. A veces pensamos que las grandes novelas están en los grandes circuitos literarios, y yo aquí vengo a decir que, yo leo muchas novelas, leo muchos ensayos, y hay ensayos excelentes que no son premiados o que son premiados. Hay novelas excelentes que son premiadas y otras que no son premiadas, y hay que leer lo que uno considere que le gusta, y es bueno, independientemente del circuito donde lo encontremos. A veces una novela excelente está escrita por una persona que no ha escrito más que 2 novelas, o que ha escrito 3 novelas, o que ha escrito 15 novelas. La
calidad literaria no se mide, digamos, por el prestigio cultural de las élites o de, más que élites, de los mercados, ¿no? Los mercados van por un lado y la calidad literaria a veces va por otro. En ese sentido es valorable que María haya sido la valentía, ¿no?, de dedicarse a su hermano. Y me gustaría pues que ahora empezar a hablar con María, y si alguno de ustedes, por supuesto, ha leído la novela, después les daré también un turno de intervención. Y quiero abrir mi batería de preguntas preguntándote sobre la propia novela, que hagas un pequeño book trailer, que cuentes a las personas aquí presentes qué es esta novela, qué es Prototipos. Lo primero, agradecer a Raquel. Se nota que me aprecia, el aprecio es mutuo y la admiración y el agradecimiento que tengo hacia ella es muy grande, ella lo sabe. A la biblioteca también agradecerle y a los estamentos que nos permiten de alguna manera, sin tener un gran nombre literario, el podernos mostrar. La novela, que es muy difícil para la persona que la escribe luego resumir y poder contar. En estos días me estoy viendo obligada a hacerlo. La novela surge como surge cualquier, por lo menos yo, y creo que es común. Agradezco todo lo que los autores que has nombrado, porque galdosiana de religión absoluta, o sea, Galdós es el padre. Hay un autor que es muy desconocido y que yo leí de muy niña, he leído mucho de cría, yo que sé, tendría 13 años, y se me quedó en la cabeza, y es La Noria, de Luis Romero, y esta novela le debe, más que a todos los demás, que también, la forma literaria a Luis Romero. Bueno, la novela surge, como digo, como surgen las historias. Ves algo, vives algo, escuchas algo. Dicen que las escritoras tenemos mucho peligro para los amigos y las amigas. Nos cuentan algo y enseguida porque vivimos dos veces, la que vivimos y la que contamos, ¿no? Yo terminaba de trabajar tarde y subí a mi casa un día y, bueno, pues hay una tiendecita al lado de mi casa y pues donde compran, uy, que no tengo pan, uy, que es la leche que se me ha acabado. Y entro allí y me encuentro con una persona conocida, no una amiga íntima, pero una persona conocida. Y bueno, pues empezamos a hablar, ¿qué tal estás? ¿Cómo te va la vida? Bueno, me he divorciado, me alegro, le contesto. No porque yo sea una divorcista, sino porque yo sabía que tenía un matrimonio muy poco feliz y que yo hubiera dado ese paso me parecía estupendo para ella. Y me empieza a contar, bueno, pues algo muy común en las mujeres, que enseguida empezamos a contarnos la vida, y a contarnos la vida además hasta los propios sentimientos. Y me dice, bueno, le pregunto qué tal tu trabajo, en qué estás, y me dijo, no, he dejado el trabajo, y se hizo un silencio y me dijo, ahora me dedico a hacer striptease. Una persona no era una tía normal, como cualquiera de nosotros. Lo dijo con mucho dolor. Dice, mira, con mi trabajo no podía pagar el alquiler de mi casa, mi marido la pensión, estoy en pleitos con él, no podía pagar los abogados, no puedo cuidar a la niña, no tengo tiempo. De esta manera tengo mis tetas caídas, maquillo mis estrías, 4 noches a la semana gano para vivir. Yo me fui a mi casa impactada por el dolor y por lo que cualquier mujer y cualquier hombre que empatice un poco puede suponer que supone el tener que recurrir a eso para sobrevivir. Y eso me llevó a 300 y pico páginas que me parece que tiene la novela. Es decir, surge de algo que escucho que me impacta y surge de que yo sé, y lo sé también por experiencia personal, como muchas personas, no es nada excepcional, sabemos la precariedad de las personas normales. Es decir, esas personas que vamos por la calle bien vestidas, bien calzadas, bien peinadas. Es decir, no estamos en una esquina con una mantita pidiendo.
pero esa precariedad que existe en muchas casas, que cuando se cierra la puerta pues no hay fruta porque no se puede pagar, no hay wifi porque no se puede pagar, la niña se te revela, en casa de papá tengo el juego de las maquinitas y aquí no. Y yo creo que es una realidad muy dura que esta sociedad vive y ha vivido. Digamos, la época en la que sitúo, aunque en la novela, en eso también soy muy galdosiana, ¿no? Porque le llamaban garbancero por eso, porque contaba las cosas pequeñas, ¿no? Y las cosas pequeñas son la gran historia que no se cuenta. Entonces la época yo la sitúo en el año, bueno, pues quizá con la crisis del 2008, 2009, 2010, donde la precarización de la mal llamada clase media, que yo creo que no existe la clase media, pero bueno, esa precarización, los desahucios. Ahora mismo está en cartelera la película en los cines, la de Penélope Cruz. Os aconsejo que la vayáis a ver, porque yo cuando vi la película digo, joder, son unos personajes que podían estar perfectamente en mi novela, porque son personas así, que tienen una vida, han tenido una vida normal, pero un mínimo accidente les hace caer, atravesar esa línea de la normalidad, de la calefacción, del agua caliente, del teléfono móvil, bueno, esas cosas que ya vamos casi por normalizadas en nuestra vida, a estar realmente al otro lado de la sociedad. Y es una línea muy fina. Entonces me apetecía mucho, a raíz de esa historia que me cuenta esa niña, contar esas vidas que confluyen. Y partiendo de esta idea que tú empezaste, bueno, pues por uno de los personajes que está en la novela, ¿por qué haces una novela coral? Pues porque es yo creo que casi lo más importante para dar con una novela bien construida es encontrar el tono, es encontrar la voz, que llamamos, ¿no? el cómo. Y yo no quería hacer esa novela que empieza contando, o una primera persona que empieza contando su drama. Me parecía, y surgió un poquito así, que debía de ser al revés. Es decir, de la situación, hay un sitio, el sitio es el club donde van a trabajar. Eso es el núcleo. En vez de ser el núcleo, el protagonista de la novela, el núcleo es un sitio, es una situación determinada. Y que confluyeran a modo de rayos de sol distintos personajes con vidas completamente diferentes, y de hecho las dos mujeres, te habrás fijado, son casi la antítesis. Una es periodista, intelectual, combativa, activista, una mujer muy preocupada, digamos, por el espíritu y por la cultura, y la otra es una superviviente que en sus tiempos jóvenes decidió decir, bueno, se miró en un espejo, se vio atractiva, se vio bien y dijo, pues me voy a Madrid a triunfar, voy a comer el mundo, y luego se convirtió en un juguete roto, como tantas. Y eso, cuando ves la televisión, cuando vemos la televisión o las revistas del corazón, vemos a personajes rutilantes que brillan, ¿no? Que están en el fotocall. No me estoy refiriendo a los grandes espadas de la... O sea, no me estoy para entendernos a Belén Esteban, no. A esos otros personajes. Y cuando eso lo ves por detrás, viven en una precariedad terrible. Son gente que se están peleando para conseguir un papelito en la serie o para hacer un montaje, que lo hacen mucho, y viven en una precariedad muy grande. Bueno, pues es otra vida que me apetecía contar cómo iban a ser el desarrollo, y luego bastantes más, claro. Me gustaría preguntarte por el proceso de composición. ¿Cómo escribes tú? Bueno, no sé si cada novela tiene un proceso de escritura, en tu caso, sí. O como esta novela es una novela, pues hemos dicho, caleidoscópica, una novela coral, donde cada capítulo, me ha gustado mucho eso, empiezas una historia y se cierra un poco en sí misma, aunque luego puedes, lo continúas perfectamente. ¿Cómo compones tú esta novela?
diferente, como bien dices. Yo no me gusta nada ponerme adjetivos ni poner adjetivos a la literatura. La literatura sí tiene dos adjetivos, o es buena o es mala, no hay más. Pero yo me pondría, soy una escritora emocional, es decir, yo empiezo a escribir por algo que me impacta, que me emociona, lo que acabo de contar, ¿no? Luego, esta novela se empieza a escribir así, por partes, y cada personaje va saliendo de recuerdos. Yo no sé si esta anécdota que voy a contar es cierta o es figurada, pues es muy bonita y la verdad es que me encanta contarla. Dice que una vez un periodista le preguntó a la madre de García Márquez, le dijo, ¿qué imaginación tiene su hijo? Y dijo ella, no, mi hijo no tiene imaginación, mi hijo lo que tiene es memoria. Y yo creo que esta novela es un poco así, ¿no? Es la memoria de una persona que ya a una cierta edad, que ha vivido bastante, que ha vivido distintas situaciones, sobre todo que he conocido a distintas personas a las que les he extraído la esencia para luego, porque yo soy escritora desde que nací, no recuerdo cuándo aprendí a leer ni cuándo aprendí a escribir, no lo sé, no me acuerdo, pero desde que nací he hecho otras muchas cosas en mi vida porque de esto no se vive, a menos que, bueno, seas un escritor famoso, pero no se vive. Entonces he tenido que trabajar en otras cosas, pero siempre he sido escritora. Entonces yo siempre que vivía algo, yo lo vivía y cuando conocí a alguien, yo almacenaba eso para contarlo más tarde. Y todos estos personajes tienen un nacimiento real, el más inverosímil de todos, el más inverosímil, si la leéis ya veréis cómo os vais a encontrar. Aquí María ha desbarrado, esto no puede ser real. Pues curiosamente es el más real de todos, y lo digo masculino porque es un personaje masculino. Es un personaje que casi de principio, hay algunas cosas que yo he podido diluir o he podido cambiar porque me parecían más literarias, pero casi está entero retratado con la realidad. Entonces, yo intento, porque también soy muy admiradora de Almudena Grandes. Almudena Grandes contaba que ella sus novelas hacía una especie de tratado de arquitectura, ¿no? O sea, tenía todos los personajes y toda la trama preparada para escribir. Yo eso lo he intentado, vamos, pero vamos, no, porque se te van los personajes. Los personajes se escriben solos. Yo tengo la teoría que somos amanuenses nada más, es decir, ahí están las historias y utilizan nuestra cabeza y nuestra mano para escribirse, no las sacamos nosotros. Entonces, bueno, no te podría decir cómo la he hecho, dejando salir a los personajes y estar. De hecho, hay calles por Santander que yo paso, ya he hecho un spoiler, es Villamar, no Santander, pero sí, en cuanto que lo leáis ya vais a ver. Hay una calle que paso que es la calle Hernán Cortés y yo miro así para arriba y digo, estarán las urracas ahí metidas dando por saco a la pobre Rosario, porque cada personaje tiene su casa, tiene su olor, tiene sus rincones, le salen así. Y de todos los personajes, porque, bueno, estás contando ahora como es una novela de caracteres, es una novela de personajes, de todos ellos, ¿cuál es el que a ti más te gusta? Por lo que sea. Sí, siempre hay un favorito, es como los hijos, luego decimos que no, pero bueno. Sí, Andrea. ¿Por qué? Pues porque de todos los personajes es el que, casi diría el que peor lo ha pasado, porque le pasa de todo al pobre. Nace hombre, pero no se puede operar porque no tiene dinero, pero se siente mujer. Entonces, imaginaros la vida que ha tenido. Le ha pasado de todo. Y no ha perdido ni la capacidad de amar, él se enamora todos los días. O sea, es puro amor. La capacidad de ternura y la ingenuidad. Los demás ya sí, porque a fuerza de golpes te pones una coraza. Él no se la ha puesto. Entonces me parece, no sé, le he tratado, y también a Montiel por todo lo contrario. Es muy gustoso
hacer personajes de malos, más que de buenos. Son más ricos, tienes más... Bueno, sin embargo, yo, la Montiel, de esta novela, es uno de mis personajes favoritos, Sí. porque tiene muchísima fuerza y porque en el fondo también, o sea, no es maniquea en la construcción de los personajes. Entonces, aunque es un personaje que podría, ella misma se autocalifica negativamente, pero es al final una víctima. Es una víctima emocional en las situaciones. Es una mujer muy aguerrida y da mucha leña y tal, pero en el fondo dices, es una pobre mujer que te da mucha pena. En ese sentido están muy bien balanceados los personajes, porque, bueno, salvo un par de ellos de personajes masculinos, que la verdad que creo que son un poco detestables como lector, que dices... Ahí he podido ser un poco maniquea. Sí, hay sido un poco crueles. Hay como una narración, bueno, pues, y además has dado en un punto que también es un elemento común en la novela, que es, bueno, yo diría dos temas, ¿no? Que son el hambre y el sexo. Sí, eso me lo decís mucho. No es hambre exactamente, porque ellos no llegan a pasar hambre. A ver, consideramos hambre, pues el hambre que se pasa en África, que no tienen para comer y que ladran de hambre, ¿no? Ellos no pasan ese hambre, pero abres la nevera y tienes un trozo de queso caducado y un pan reseso en la panera, y entonces con eso te tienes que apañar para todo el día porque se te acaba el dinero. Has cobrado la pensión y no te llega más. Eso es importante, pero el sexo también me soléis decir que tiene mucho peso en la novela, pero es que yo creo que en la vida es importante. Y sobre todo en este tipo de personajes en los que el sexo para ellos es una forma, no exactamente el sexo explícito, sino es una forma de perder su dignidad y es una forma de sobrevivir, porque a ninguno de ellos les apetece desnudarse en público, sobre todo a los personajes femeninos, a estas dos mujeres sobremanera, aunque Rosario considera que hay otras cosas mucho peores. Hay en la novela un enfrentamiento entre las dos en la que se dice, ¿qué me estás hablando de dignidad? Dignidad es no tener para fruta, para tu hija, no poderle poner en casa el agua. Eso, entonces a ella le cuesta menos, pero los personajes pierden esa dignidad y esa autoestima que es tan necesario para mantenerte lúcido y para mantenerte sano mentalmente a base de la necesidad. Eso es algo que... Pero también el sexo lo cuentas, o sea, llama la atención en la novela como mecanismo de poder, Claro. Femenino y masculino, en personajes secundarios. Es que la novela tiene un universo muy rico de personajes, no solamente protagonistas, sino también hay un tejido de personajes secundarios muy interesante, que por eso, estamos hablando aquí de Galdós, ¿no? Que es un micromundo, la novela es un microcosmos, donde todos se relacionan con todos y hay, bueno, por ejemplo, las urracas son unos personajes fascinantes que a mí me recuerdan a personajes de Delibes. Sí, sí. Bueno, Sí. Yo creo que la obra, por lo menos yo como lectora, me apasiona los secundarios. La novela, porque das por hecho que los protagonistas son importantes, pero el saber construir los secundarios pasa como en el cine. Si no tienes unos secundarios con entidad y que den el contrapunto a lo que tú quieres contar y al personaje principal, pues se te desbarata, se te queda en nada. Entonces los secundarios son muy importantes. Y lo que decías de la Montiel, quizá es el personaje más rico. Yo puedo hacer un símil con esas muñecas rusas que se van sacando hasta llegar al meollo. Al principio dices, joder, qué bien, es una perra. Es la encargada del sitio este. Yo no sé si vosotras habéis conocido cómo funcionan los prostíbulos. Pues yo sí, y lo he conocido por mi anterior trabajo, porque he atendido a muchas mujeres prostituidas y las he escuchado mucho. No hay ninguna feliz, por cierto, ninguna. Cuando dicen, ¿cómo lo llaman? El trabajo más fácil del mundo. Bueno, es tremendo. Y siempre hay una encargada mujer, que es mujer y que es brutal.
es la que las pone orden, la que las machaca. Entonces el personaje de la Montiel no es un personaje uno solo, real, sino que he conocido a varios, pero en su brutalidad, lógicamente, para eso, para no ser maniquea, quise hacer un trasfondo detrás importante, pero son personajes brutales, en la realidad, es algo que existe. Y tú como narradora nos estás contando ahora, bueno, hay un proceso de documentación, que la documentación es la observación de la vida, por supuesto de tus lecturas, pero tú como narradora, ¿cómo escoges las técnicas literarias? ¿Cómo escoges ese tono que has dicho que es muy importante a la hora de hacer una novela? También un poema, ¿no? Una obra teatral. Cuando escribe uno algo, el tono o está bien cogido o está mal. Y desde que empieza uno a leer una novela dices, se me cae. Porque hay gente que escribe novelas, digamos, de género como churros, ¿no? Son todas iguales. Y entonces, ¿cómo eliges tú las técnicas narrativas que salen solas? Es lo más difícil, casi. El escoger la técnica es lo más difícil. Como te digo, por eso he nombrado a Luis Romero y a la Noria. Yo esa novela la leí de muy pequeña, de muy cría, y me pareció fascinante, ¿no? Esto es una novela que va gente por la calle, se va encontrando, entra a comprar el pan y cuenta la pequeña historia de ese que va, pero luego cuenta la panadera, luego la panadera va a otro sitio y hace eso. Lo hizo Almudena Grandes en Los besos en el pan también, y evidentemente La colmena, que es el culmen de todo eso. Me fascinaba esa forma de escribir, me fascinaba esa forma de novela, pero hay novelas que no lo puedes hacer, que no te lo piden. Por ejemplo, ni la novela primera ni la segunda publicada me lo pedían. La primera, porque bueno, pues era una novela, es más convencional, porque es la primera que escribí, y entonces vas haciendo a lo largo desde pequeña hasta que crece, ¿no? Hasta que se hace adulta la historia. Y la siguiente, pues, es una historia, sí, de pérdida, es una historia de amor, es una historia sencilla que se cuenta en primera persona. Pero esta, casi, me encantaría decirte, Raquel, y a todos vosotros, que yo soy muy elaborada escribiendo y que paso mucho rato pensando en la técnica y en la... Sinceramente no. Sinceramente no. Es que sale, y a veces me he encontrado con que he escrito 10, 15, 20 páginas, la leo y digo, uff, esto se cae, requiere otra forma de contarlo. Observarás en el libro, cuando lo leáis lo veréis, donde hay momentos que están en primera persona y momentos que no. Eso quizá no sea muy correcto, pero la historia te lo va pidiendo. Yo creo que eso, de verdad, es lo más importante que tiene una novela. Al fin y al cabo, las escritoras y los escritores nos dedicamos a algo primigenio en la vida, ¿no? en la sociedad. Allá en Atapuerca y en Altamira, pues había que comer y había que evitar los bichos que te atacaban, pero alguien mojó la mano en la sangre y lo puso en una pared. Y mientras tanto, estoy completamente segura que allá, montada al lado del fuego, y casi os diría que era una mujer, se puso a contar una historia. Y se puso a contar la historia de cómo hacía la comida y cómo se enamoró de su hombre y cómo... Es algo que nos sale. Entonces yo cuando me siento a escribir intento decir que fluya, que salga. Hay novelas, porque hay 3 publicadas, y cada una, no os imagináis el esfuerzo. Bueno, la premiada no, porque esa me la publicaron, pero esta no. Pero la primera fue autopublicación, lo confieso, que eres autor también, ¿me entiendes? Autopublicación, y esta, o sea, no os imagináis, yo me he escrito a, no sé, las editoriales y me presento, tengo premios, pero porque me presento a todos y es una cuestión estadística, que uno te tiene que caer, es como
compras todos los décimos de lotería que están, entonces te toca. Bueno, pues eso hago yo. Entonces, esta novela, cuando se dice el libro completo. No, que estabas diciendo tú que cuando empiezas a escribir la novela que... Claro, son completamente diferentes una de la otra. He escrito muchas más, hay como 14 o 15 escritas. Y sí que me gusta cambiar la forma, porque no repetir. Y hay una, sobre todo una, que es una novela histórica, que está hecha en el siglo XIX y es una francesa que viene a conocer a Pérez Galdós. Bonito es. Claro, ahí tuve... Sí, yo sí, pero imagínate lo que cuesta, ¿no? Entonces ahí hubo una tarea de documentación, claro, porque tú tienes que documentarte de cómo se vivía en ese momento en Santander. Las corconeras, me encontré con las famosas corconeras que hacían fiestas por la bahía y la gente entonces vomitaban por la borda y llegaban al puerto mareados, ¿no? Ahí hice una labor y casi más que escribir fue documentarte, pero esta fue tirar de recuerdos, tirar de personajes que he conocido, que he escuchado, que me he encontrado a lo largo de mi vida. ¿Y todos los días escribes? Totalmente, todos los días. Yo soy la persona más cuadriculada y más disciplinada que os podéis encontrar. Pero no ahora, que ya tengo tiempo y tal. No, trabajando, yo escribo todos los días y bastante. Y los fines de semana, ahora un poquito menos, porque ya me dedico más, pero cuando trabajaba a tiempo completo, salvo cuando estaban mis nietos en casa que les dedicaba tiempo. Pero mi nieta me dice muchas veces que tiene, porque dormía en mi cama hasta que se ha hecho mayor y ya me la ocupa entera, ya le he echado a la otra habitación, pero ella dice que desde pequeña recuerda dormirse con el sonido de mi ordenador, con el tecleo de mi ordenador en la cabeza, porque no tengo, mi habitación propia es mi habitación donde duermo, no tengo despacho, ¿no? Soy una escritora pobre, no tengo despacho grande para escribir entonces, pero sí todos los... Es una disciplina, no puedes dejar de escribir, pierdes músculos y dejas de escribir. ¿Y tú cómo te ves a ti misma en tu futuro como escritora? ¿Cómo te gustaría verte? ¿Crees que el éxito puede matar tu esencia como escritora? Sí. Me haces dos preguntas, ¿cómo me veo y cómo me gustaría? ¿Cómo me gustaría? ¿Estarías dispuesta a pasar por todo lo que tiene uno que pasar? En el sentido de las promociones, perder tu libertad a la hora de escribir lo que tú quieres, no, eso no. Que te manden tal plazo. No, eso, los plazos sí los podría cumplir por la disciplina. Perder la libertad nunca, porque no he podido nunca. Es algo, no tiene mérito, es algo natural. A mí, cuando me ponen una soga, ya me vuelvo loca. Pero sí, confieso, por si se transmite y alguien lo escucha, que estoy completamente abierta a que el planeta me haga una propuesta independiente. Totalmente. Creo que, y no por dinero, aunque tampoco es despreciable, ¿no? No por dinero, sino por lo que supone, porque cuando escribimos y cuando publicamos, sobre todo, lo hacemos para que nos lean. Quieres comunicar. El problema está cuando tú dejas o te condiciona esa necesidad de lectores, o esa necesidad de triunfo, o esa necesidad de dinero. Si eso te condiciona, olvídate de escribir, cambia de profesión. Pero una vez que tú has hecho lo que te ha dado la gana, lo que te ha salido del alma, si en vez de 100 lectores tienes 100.000, muchísimo mejor. Y si te leen 2 millones, como a Vargas Llosa, y si te paga el país 200.000 euros al año por la columna que hace Vargas Llosa, 200.000 euros al año. Estoy abierta a que me contraten. Pero, de verdad, si hay algo... Antes decía que no valen los adjetivos en la obra literaria. En el momento que el autor, y eso lo notamos, las que somos lectoras lo notamos en muchos autores, en el momento que el autor llega a un punto de prestigio y de éxito que le obliga a producir, ahí se acaba el genio del autor.
y lo hemos visto con gran dolor, yo que soy una rendida admiradora de Vargas Llosa. Todo tiene un límite. Exacto. Entonces, cuando tú escribes, exacto, y el límite es que te hagan producir. Pero sí, estoy dispuesta a que me llame Planeta esta noche. No sé si ustedes, bueno, alguien ha leído la novela o tiene alguna curiosidad o le quiere preguntar algo a la autora, a una persona. Yo la estoy leyendo y además vivo en Malagueño y vengo en el tren. Entonces la leo en el tren y estoy súper enganchada. A ver qué pasa. No me han pagado, de verdad. La verdad es que, o sea, no sé, se lee muy bien y luego también pienso, yo no conozco, o sea, llevo viviendo en Santander, pero no conozco mucho a la gente de Santander, que yo creo que mucha gente sí que, bueno, se conoce, ¿no? Entonces, tengo una curiosidad a veces porque no sé si si alguien se siente identificado con los personajes que tú describes y si te ha llegado, pues de alguna manera se siente que no está justo. Ocurre una cosa curiosa cuando en otras reuniones, gente que la había leído me han sacado eso mismo. Claro, sobre todo cuando toco el tema del urbanismo. De hecho, el día 15, por favor, leer La Pajarera, el día 15, aniversario del incendio de Santander, que de una presentación ha salido ese artículo, porque yo me quedé completamente alucinada de lo que allí se dijo. Hace tiempo hay otra novela que también es otra novela coral que no está editada, y un grupo de amigas, que somos muy amigas, ellas viajan juntas, yo nunca he podido por tiempo, por mi trabajo, y cuando a la vuelta, una de ellas es la más rica de todas, pero o sea, poderosa, y bueno, tiene muchas joyas, tal. Entonces se quedaron ellas en irse a Lanzarote, plan playa, pareo y playa, y me contaron a la vuelta, porque tal lo habéis pasado y tal. Y la otra no está, lógico, a criticar a la otra, que no la criticamos, no sé, pero contábamos, mira, fulanita, la veíamos en el aeropuerto que llevaba una especie de maletín así, todo, que llevará ahí, y llegamos al hotel, entramos nosotras a arreglarnos, salimos con el pareo y el bikini, Lanzarote, playa, hotel de playa. Y nos encontramos que encima de la mesa ella había desplegado, había abierto el maletín, tenía el maletín en una esquina y tenía desplegado en toda la cama la cueva de Ali Baba, todo lleno de joyas. Pero joyas, ¿eh? Y claro, nos quedamos, ¿pero qué haces? La pregunté, ¿qué haces? Y dice ella, es que estoy eligiendo para bajar a la playa. Entonces, a mí cuando me contaron eso, yo automáticamente lo ves, ¿no? Y luego lo puse en un libro, porque creo que es una anécdota que define a un personaje. Claro, exacto. No es de Santander, pero bueno, como si lo fuera. Define a un personaje, porque para mí los personajes no hay que contarlos, los tenéis que ver. Cuando lo leéis, tenéis que verlo. Si yo te digo, no, es muy ostentosa, tal, pues no tiene la misma gracia. Entonces, cuando lo leyeron mis amigas, me llamaron de todo. ¿Cómo has contado esto? Porque lo va a leer ella y se va a enterar que te lo hemos contado. Y va a pensar que hemos hecho. Y lo contamos como una anécdota, cada uno tiene sus características, ¿no? Curiosamente ella lo leyó y no se sintió aludida para nada. Entonces yo espero, por eso no se llama, desde el primer minuto que yo me puse a escribir, entendí que no quería, sin embargo Madrid es Madrid, y si hablo de Palencia o de Burgos es Palencia o Burgos, pero Santander he querido hacer un universo diferente, es para evitar eso que dice, y que me permita también más libertad, ¿no? De poder hacer más, bueno, pero sí, porque yo creo que será en muchos sitios eso. Claro, en ciudades pequeñas, en general, pero claro, aquí yo digo, aquí igual es fácil que, sí, aunque no se tendría por qué identificar. Hay un personaje, el que os digo que no os descubro quién es, el más inverosímil de todos, que es completamente real. Pero en el momento, a ver, no se identifica. aquí sí que yo diría que
igual que cuando vemos La Gran Vía de Antonio López, el cuadro no es la realidad, Claro. pues la novela es un universo autónomo, es un universo ficcional. Entonces, que esto me parece que una escritora en un juicio que le dijeron, creo que fue en un juicio de Cela, no sé si alguien, en el juicio este que se hizo, Cela se querelló contra una persona o una persona se querelló contra Cela por haber plagiado. Entonces se habló de esto, de que una cuestión es la realidad, y por muy grande sea lo que no sea, una cuestión es la realidad y otra cosa es el universo ficcional que no es la realidad. Entonces eso, como defensa tuya, pues esto es una novela, por lo tanto es un artefacto narrativo, por lo tanto no es la realidad. Puede basarse, pero... Una cosa siempre que me gusta puntualizar, no hay prostitución, pero está muy cercana. Y mi postura personal hacia la prostitución es totalmente abolicionista. Yo considero que es una de las grandes vergüenzas de nuestra sociedad y que en poco tiempo, esperemos que en poco tiempo, sea considerado y sea erradicado en la sociedad como el esclavismo, ¿no? Como algo completamente anecdótico y que avergüenza a la sociedad. Sin embargo, en la novela, casi es una salida, no la prostitución, pero algo parecido. Eso, yo por ejemplo tengo un relato de un asesino psicópata. Espero que entendáis que no ni está basado en la realidad ni nada, ¿no? Cuando te pones a hacer ficción, es eso, ficcionas y coges. Sí que la realidad social sí que es muy de Santander. Y por eso cuando lo han leído enseguida me han tomado mucho el pelo. Me han dicho, si es que hay hasta un edificio que se cae. Claro, estaba escribiendo la novela cuando se cayó el edificio de Tetuán. Entonces, me lo sirvió en bandeja la cosa. Bueno, claro, pero también Clarín hizo una novela de la ciudad de provincias. Exacto. Y bueno, y mira, luego están muy orgullosos y tienen una ruta literaria, por lo tanto, tampoco... si queréis también preguntar decir algo. Sí. Yo sí que había pensado en la Noria, leyendo la novela me acordé, pero también me he acordado mucho de una novela de Torrente Ballester, de Offside, en la que bueno, está ambientada en los años 70 y es un grupo de personajes que están todos fuera de juego con respecto a la sociedad oficial de la época, por política, por prostitución también, por tráfico de arte y todas las relaciones que se establecen entre ellos de rivalidad, cooperación, enemistad, amistad. Me recordó mucho, eran porque sí que es cierto que ese es el mundo de la gente que está fuera de juego en una ciudad de provincias. A mí me ha gustado mucho, todavía no estoy con ello, pero el capítulo que describes a Montiel me parece estupendo, perfecto, con una fuerza tremenda. Y entonces me gustaría preguntarte si se te ha cambiado algún personaje a medida que lo has ido escribiendo. Si empezabas con más simpatía y acababas con más antipatía hacia él o viceversa. Sí. El de Jaime. Al final se me hizo completamente atravesado. Y además... que intentaba suavizarle, pero no había manera. Pero lo intentaba, de verdad que sí. Y luego también, cuando las novelas se escriben, pero se corrige muchísimo. Es una tarea, es la más cansada, ¿no? La corrección. Y siempre que la relees, ves 300 o 400 o 400.000 fallos, ¿no? Antes de mandarlo a la editorial, yo soy extremadamente precavida y yo no me fiaba de los correctores de la editorial. Entonces dije, ya el último volteo que la doy, y lo di con un compañero y amigo que me hizo precio y corregimos la novela entre los dos. Y esa tarea fue terrible porque casi cada palabra, yo tiendo mucho a, o sea, como en mi vida, ¿no? O sea, tiendo a... Y me gustan mucho las palabras y a veces pongo palabras porque me gustan, pero no son exactas. Entonces él me puso mucho los pies en la tierra y me discutía, no, esto que dices, lo dices con esta palabra, pero esta palabra no quiere decir exactamente eso. Entonces yo decía, ya, pero este matiz, había veces que ganaba él, otros ganaba yo. Entonces esa fue una pelea, de verdad, tremenda y un trabajo grande.
Y cuando yo acabo la novela, cuando la leo, al final digo, esto, o sea, no puede acabar así. No puede acabar así porque digo, o sea, la gente se abre las venas al acabar la novela y me la tiran a la cabeza. Y entonces, aunque el final está abierto, todas las novelas que hago, salvo la segunda, publicada no, por razones evidentes. Porque si tú quieres hacer un final, porque me dicen, sí, es que dejas la novela muy abierta, el final abierto, es que si no tengo que matar a la gente. Porque si tú dejas, claro, si la vida sigue, el final tiene que estar abierto. Claro, soy muy dada a matar, ¿eh? Un día un amigo que estaba leyendo me dice, pero si matas a todos los hombres, tía. Algo por ahí se debe de haber. Entonces, aunque hago el final abierto, pero intento un pequeño, hay un resquicio de luz y un resquicio de esperanza, no nada, porque vas por la mitad. Pero eso sí que lo he cambiado, pero no forzándolo, sino porque cuando acabo me quedo mal, digo, es que no lo puedo dejar así, porque tampoco la vida es así. Yo soy muy consciente de todas las dificultades que tiene la vida, y quizá porque no he tenido tampoco una vida fácil, pero cada torpedo o te mata o tienes el atisbo de la esperanza, de la lucha. Hay una cosa también positiva en la novela, yo creo, y eso me gusta recalcarlo porque siempre se dice que las mujeres no somos amigas, ¿no? que competimos entre nosotras, y que es una mentira brutal. Y yo creo que estos dos personajes, además que son de antítesis la una de la otra, un punto importante de su salvación, de su intentar sobrevivir, es ese apoyo que sienten casi de tribu. Es decir, bueno, estás mal y yo te ofrezco esto, pero eso también creo que es un atisbo de esperanza, porque la novela no es una novela esperanzada, ni es una novela fácil. Pero yo creo que antes has nombrado a Chilves. Claro, es que, o sea, un día, es otra anécdota, aquí abajo saqué un libro de Chilves y estoy dándole con el carnet, y eran dos de Chilves, y los mira la chica y me dice, ay pobre, ¿te vas a leer estos dos libros de Chilves? Digo, sí que me gusta mucho, y me dice, y luego te suicidarás. Digo, pues el tema sí, es maravilloso. Sin embargo, bueno, yo creo que en la novela se nota que es una novela de madurez, porque todo está muy pensado y bueno, en la vida hay esperanza y desesperanza, y uno aprende mucho de la desesperanza, ¿no? Hay mucha gente que dice que no pueden escribir las personas que son felices, etcétera, ¿no? Esto es una tontería, ¿no? Pero quiero decir con esto que sobre la desesperanza se puede armar una gran novela, y sobre estos perdedores que han sido grandes protagonistas literarios. Entonces, bueno, no sé si las golondrinas y la felicidad han dado tan buen protagonismo literario, pero bueno, quizá los que somos lectores bebemos mucho de las historias de los lectores, ¿no? Que tienen un encanto ineludible y eso está ahí. Bueno, que alguien más quiere decir algo, preguntar. Pablo. Hola, ¿qué tal? Mira, te iba a preguntar un poco también, viendo para lo que hago yo también, que comentabas de la forma de escribir, ¿no? Que es un poco escritora brújula, que sabes un poco a dónde vas, pero no tienes todos los caminos trazados. No lo sé. Bueno, o todavía más, ¿no? Que ni siquiera sabes a dónde vas a llegar. Entonces hablabas de la fase de revisión, que es ardua, es compleja, es dura. Entonces te quería preguntar, ¿te ha pasado en la fase de revisión que hayas tenido que tirar un montón de páginas a la basura porque no te gustara, ¿no? Porque como es un poco al arbitrio de lo que vaya sucediendo, que veas algo que no te ha gustado, es un poco el riesgo, ¿no? Del escritor de brújula frente al de mapa, que igual improvisas y al día siguiente no te gusta lo que has improvisado. ¿Te ha pasado eso de tener que volver mucho atrás? Tiro adjetivos. Páginas no, pero adjetivos muchísimos, porque cuando empecé a escribir, a ver, antes os he dicho que soy escritora desde siempre, porque yo de verdad, o sea, hacía cuentos
con 6 y 7 años, ¿no? Y se los contaba a las muñecas, o sea. Pero así, digamos, profesionalmente no llevo tampoco un exceso de años, 12, 14 años. Y páginas enteras, algunas sí, pero pocas. Pero al principio de escribir, por eso que os decía antes que yo tiendo ahí a la nebulosa, pues joder, adjetivaba y me enfadaba mucho cuando leía que los buenos escritores no ponen adjetivos. Yo decía, pues yo soy buena escritora y pongo adjetivos. Pues es que el problema es que no era buena escritora. Entonces tiro adjetivos a la basura totalmente. Y sí que cuando repaso, comprimo esa explicación que a lo mejor puede tener 4 líneas, pues a lo mejor con 3 palabras lo tienes hecho. Pero páginas enteras... no. Escenas, me refería a escenas, algo que dices, pues esto sobra. Eso sobra, sí, eso sí. Eso sí, alguna vez sí, ver que sobra, que no es importante. Y sí que me doy cuenta que conforme escribo más, me voy haciendo menos retórica, más... También ha pasado que yo he sido gran lectora de los sudamericanos, es decir, García Márquez. El otro día estaba una señora, que era colombiana, y me dijo, yo a usted la he conocido porque cada año, el día que el nacimiento de García Márquez, que es en marzo, el 3 o el 4 de marzo, no recuerdo, y usted ponía en redes, hoy nació Dios en Aracataca. Ese siempre empieza mi tal. Entonces he sido muy lectora de los sudamericanos. Y claro, eso te condiciona. Y en mi primera novela yo creo que eso se trasluce mucho. Pero luego ya lo he contrapesado con que era también muy lectora de Delibes. Y entonces he intentado que Delibes me limpiara esa exuberancia latina que no me corresponde, porque no soy escritora latina, lógicamente, soy escritora de lo que soy. Entonces, para ti, ¿tú crees que has encontrado en esta novela tu voz propia o tú crees que es tu mejor novela o de las que tienes? No. Hay otra, que es la mejor y no está publicada y no sé... Entonces, aquí presentes que se signifiquen como... Sí. No, esa es una que también partió de leer un artículo que leí en El País. Y esa, no, se publicará en algún momento. Pero esa, yo creo que cuando escribimos es una evolución. He dado un salto, es decir, la primera fue la primera que escribí y esta es de hará 3 o 4 años. La mejor espero que no, la mejor tiene que estar por escribir. La mejor de las que he escrito es esa que os digo. Es la respuesta que yo esperaba. La mejor está por escribir. Seguro, vamos. Quería yo acabar con esta frase, la mejor novela que he escrito es la que tengo en la cabeza. Sí. Bueno, yo sinceramente les animo a leer esta novela y en cualquier momento podemos sentarnos, porque hubiera sido bonito que alguien más la hubiera leído para poder intercambiar puntos de vista sobre una novela, una novela dura, pero una novela con una gran riqueza de matices, de personajes, de historias que se entrecruzan, de gentes que te sobrecogen. Es una novela que no te deja indiferente. Y bueno, en el mundo de hoy, pues yo creo que necesitamos emociones fuertes y yo creo que la literatura nos las puede proporcionar. En ese sentido, pues quiero darte la enhorabuena por haber hecho este esfuerzo, que creo que ha sido muy grande escribir esta novela y la generosidad de dárnosla, porque muchas veces uno dice, bueno, pues yo he escrito esto y no todos los escritores quieren publicar, algunos sí, otros. Porque el trabajo que entraña... Que no pensaba preguntar nada, pero bueno... ¿Pero por qué no? No, porque no he leído el libro. A ver, que no sabía del libro, no podía. Pero me ha llamado la atención, conozco un poco a María y es una persona muy tierna. Entonces, ¿cómo puede tener una novela escrita que para ella hoy es la mejor? Puede haber otra, pero sin publicar.
porque entonces nos privas de eso. De esa Pero no es cosa mía. Entonces ya no entro. De verdad que la mando. Mira, yo represento todos los premios literarios que hay en España. De verdad, a todos. Pero es que es un mundo aparte. Es un mundo aparte. Es un mundo aparte. Habremos coincidido en alguno. Es tremendo. Las editoriales, esta novela de Pérez Galdós, que te he contado, es una novela que está bien. Está bien. Yo he representado a una editorial de Santander en el año galdosiano. Y me la han devuelto diciendo, no, es que no entra dentro, que son muy educados Sí, consideramos que la novela es muy buena, pero no entra dentro de nuestras pautas editoriales. No es cosa mía. Editar en España es muy difícil. Bueno, no sé en otros países. Es muy difícil. Cuando ya lo bueno es si te dan un premio de cierto prestigio, pero, o sea, es a codazos. Mira, a mí me han premiado en Onda. Podrás decir igual, en Onda que no me conocen ni el tato. Todos los premios que me han dado son fuera de... A ver, tampoco han sido tantos, finalista he sido de varios, pero han sido fuera de Santander, fuera de Cantabria, aquí ninguno. Y gente que no me conocía nada, por lo cual no hay posibilidad de nada. Y yo, para conseguir salir en el diario Montañés, he tenido que ponerme borde y decir 3 novelas editadas, una premiada, varios premios literarios. Y todavía no toca que me sacáis en el diario Montañés. Y han sacado una pequeña reseña y Raquel y yo sabemos lo que ha costado esa reseña. Es así de dura la vida. Pero tú que eres joven, o sea, es así. Estaba un día hizo Rosa Montero, vino al Ateneo, y un autor muy joven la preguntó, deme un consejo para escribir. Y fue genial lo que le contestó Rosa Montero. Y le dijo, búscate un trabajo. Dice, búscate un trabajo, porque como tengas que pagar la hipoteca, la luz y el teléfono escribiendo, te vas a ver escribiendo cosas por encargo muy malas, o te vas a morir de hambre. Entonces búscate un trabajo. Decía ella que había visto malograrse a varios escritores por eso. En el 19, pues cuando lees los epistolarios, están todo el día hablando de dinero, que tú buscas el epistolario pensando encontrar que tal tema literario, quién se lo dijo, tal. No, a mí no me llega y a mí este no me paga y este artículo no me lo han pagado. Claro, encima que era catedrático de Derecho Romano, yo no sé por qué se queda. Y Pérez Galdós, que se pasó toda su vida peleándose con los prestamistas. Torquemada, pues tenía Torquemada. Exacto, por eso los ponía tan malo en las novelas. Es decir, es una constante, no podemos vivir. ¿Qué más quisiera yo que publicar? No, yo escribo para que me leáis. Yo publicaría una novela al año. Bien. Pero... No sé si... Bueno, de todas formas, aquí estamos y la novela se ha publicado, pero sí que, bueno, la tenacidad tiene que ser una editorial de Jerez de la Frontera. Una editorial de Jerez de la Frontera. Viva la tierra. No, sí. No voy a decir lo de escribir en Santander es llorar, pero bueno, me quedo con ganas. Muchas cosas son llorar en Santander, no solo escribir. Capítulo 2. De eso mucho habla la novela, Beatriz. Por eso es una novela así, tú que me conoces vas a un poco encontrar. caliente, sí, un poco caliente, ¿no? Bueno, pero bueno. Sí, porque pasa como... Por eso no pongo el nombre de Santander. Repito otra vez como los hijos, que aunque te salgan feos y tontos, pero los quieres. Entonces, Cantabria la queremos mucho, y yo soy muy cántabra y además lo llevo a gala. Pero es una tierra dura. Es una tierra dura para sus hijos. Es así, ¿no? Bueno, pues nada. Quiero felicitarte. A mí todos los personajes me encantan. No sé, estoy un poco pensando cómo acabará esto, si realmente irá bien, ¿no? Pero los personajes todos en su forma de ser, incluso los que te pueden resultar desagradables, para mí, como se lee bien y se lee ahí, no sé, a mí la verdad es que me parece que sí, que realmente animaría a todos a leer.
Pues muchas gracias, porque si habéis leído... Esto me ha gustado, porque parece que yo, que soy la que voy a presentar el libro, me ha gustado que una persona que está leyendo el libro anime al resto de las personas. Sí, porque yo también creo que el que te hagan pasar buenos momentos, pues sí, que la historia sea interesante. Yo creo que la literatura te da, a veces, a mí me gusta entrar en un libro y salir diferente, porque los libros buenos te cambian o te impactan. Entonces, hay libros que, bueno, son mero entretenimiento, que es muy lícito, y a veces hay que buscar, hombre, los de amor y lujo, o sea, hay que buscarlo como el cine, ver cosas, porque es que, a ver, es que tenemos, o sea, tú enciendes la tele, te pones en redes, es que son impactos brutales. Ahora mismo, pues mirad, el terremoto, es decir, terrible, ¿no? Hay que buscar a veces el entretenimiento, pero yo no quiero, otra cosa es que lo consigan, yo no quiero servir solo de entretenimiento. Intento contar historias e intentar por lo menos hacer buena literatura, porque para mí la lectura me ha salvado la vida, y no una, más de una vez. En los grandes momentos de mi vida, en los duros momentos de mi vida, siempre he tenido un libro al lado, y gracias a ese libro, y después, en la última etapa de mi vida, quizá también viviendo muchas durezas, de no haber sido por la lectura y por la escritura, yo hoy no estaría aquí. Es altamente probable. Entonces, el agradecimiento y el buscar sublimar lo más posible esa posibilidad, esa capacidad que te viene de serie para contar historias, para mí es sagrado. Por eso, porque me ha salvado de muchas cosas. Y solo, bueno, pues agradeceros muchísimo que estéis aquí y que esperemos que estemos en próximas ediciones también. Bueno, pues creo que has cerrado perfectamente ya las cosas.